Ok. Bueno, buenas tardes, estudiantes. Estamos iniciando sesión aquí en nuestra materia comportamiento del consumidor, ya iniciando el segundo corte que consta del 30%, en esta ocasión hablando de la segunda unidad que corresponde a la decisión de compra, cómo funciona todo este proceso cíclico de entre el consumidor, los proveedores, las tiendas, el producto, el servicio y el comportamiento de nosotros como eventuales publicistas al materializar una venta, en el impacto, en el efecto, en la eficacia y en la eficiencia de cómo es la interrelación a nivel publicitario con el comportamiento del consumidor respecto al producto o el servicio. Y en este caso, sobre todo, relacionándolo en el caso Venezuela, acorde a los tiempos de hoy en día. Bien, ¿qué sería esto del proceso de decisión de compra para entender un poco? La compra como problema del consumidor. ¿Qué es eso del proceso de compra? Bien, se sabe que el proceso de compra es un ciclo, es un proceso que tiene la intención de generar la motivación y el estímulo del consumidor a materializar la compra de un producto o un servicio, pero eso requiere una serie de procesos por los que tiene que pasar, ¿ok? Se refiere a etapas de la toma de decisión que un consumidor atraviesa antes, durante y después de realizar la compra de un producto o servicio. La compra generalmente es valorada en términos monetarios y el consumidor se toma su tiempo para analizar las alternativas. Estas alternabilidades, por lo general, se van dando en todas las opciones que puedan tener por calidad, valor, precio, pero por sobre todo la marca, qué tan fidelidad puede ser afín con el cliente o el consumidor hacia un producto o un servicio. El consumidor se da cuenta cuáles son sus necesidades, analiza y recolecta la información sobre la forma de solventarlas, evaluando alternativas posibles y realiza una decisión de compra final. De manera que eso es lo que sería el proceso de decisión de compra. Siempre se debe concebir la decisión de compra como un proceso cíclico que depende principalmente del consumidor y las expectativas que éste tiene para materializar la compra de un producto o servicio que desde nuestra autoría como publicistas, marca, producto o servicio, formamos parte en la intención con la motivación, los estímulos adecuados, los canales, las formas, el lenguaje, el verbo y el texto, según la intención publicitaria de generar ese efecto deseado para poder materializar una compra, así como el posicionamiento y la fidelización de este mismo con la misma marca, producto o servicio en una gran gama y variedad de competencias que hay en el mercado, ya sea productos principalmente de consumo como alimentos, víveres de alta gama que son consumos de una vida útil un poquito variable, como línea blanca, tecnología o a nivel médico, que son parecidos a los de los alimentos, pero eso dependiendo de el tratamiento o la condición del paciente en este caso. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos lo que vienen siendo las etapas del proceso de decisión de compra. Y esta cumple unas 5 principales que hay que tener muy en cuenta, ¿ok? Que es el reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas, la compra y la evaluación postventa o también llamada evaluación postcompra. Eso dependiendo del emisor o el receptor en este caso. El reconocimiento de la necesidad. Primera etapa en la que el consumidor es capaz de reconocer el problema de necesidad que presenta, es necesario que los consumidores sirvan la necesidad o problema que enfrentan por un estímulo interno o externo. El reconocimiento de la necesidad viene orientado bajo esos dos. El interno, que realmente necesita el consumidor en esos aspectos, más por necesidad que por satisfacción o capricho. En el caso de la necesidad externa, es por influencia de agentes externos, amistades, compañeros de trabajo, contactos, etc. Luego tenemos la búsqueda de información, etapa en la que el consumidor ha reconocido el problema, la necesidad y debería ser persuadido a buscar la información interna o externa, conocer el valor del producto o el servicio por comprar. El interno es guiado por la experiencia personal y el externo por otras fuentes asociadas a este. Es lo mismo en este caso que cuando un consumidor promedio es bastante meditativo, es bastante selectivo en el proceso del consumo de un producto o servicio, es importante el análisis y la búsqueda. Esto es lo que yo llamaría un consumidor inteligente, que en el promedio, más que seleccionar algo por la marca, por el posicionamiento del producto o porque es el más popular, lo selecciona primeramente en base a sus necesidades, sus criterios y sus convicciones
alienadas a que ese es el producto ideal. Probablemente sea un potencial consumidor que no consume el café que la mayoría, por lo menos en Venezuela, consume, porque hay una gran variedad, en este caso de ejemplos, como tenemos Flor de Arauca, tenemos Café Madrid, tenemos Café Fama de América, pero sí, Flor de Arauca ha sido el más popular y es un cliente, un consumidor muy tradicional. En este caso seleccionaría por tradición el de Fama de América, mientras el promedio consumiría el caso de Café Arauca, que ha tenido un mercadeo y una comercialización de gran amplitud y de una campaña publicitaria bien estructurada con cantantes, influencers y todo eso lo que representa. Luego tenemos lo que es la evaluación de alternativas, que viene siendo más por parte del consumidor hacia todas las propuestas, lo que puede haber en un anaquel, en cualquier tipo de artículo, dependiendo del rubro y del segmento que esté destinado este consumidor. ¿Ok? Los consumidores evalúan sus opciones de productos y marcan en una escala de atributos que puedan proveer ese beneficio. Están buscando, comparan, representan las alternativas que son consideradas durante el proceso de resolución del problema. ¿Cuál es la resolución del problema? La resolución del problema depende principalmente del factor del consumidor, que es el que tiene que, en ese proceso de análisis, de búsqueda de opiniones internas y externas, en su propio análisis, cuál es el producto ideal a sus necesidades y requerimientos del consumo. Bien sea en este caso, como estamos hablando en el ejemplo del café, que es algo que se consume mucho en Venezuela, si es que el grano es más amargo, si es que esta marca está mejor que la otra, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que viene siendo la evaluación postventa o postcompra, que eso depende, pues, porque en postventa, más que todo, el vendedor hacia el consumidor, y de la postcompra, cómo es el análisis y la retroalimentación del consumidor hacia la venta ya materializada. Reflexionan sobre su compra reciente y piensan cómo se sintieron al respecto, si fue una buena inversión, garantizando la experiencia al cliente como satisfactoria, incrementa la posibilidad que se involucre en la marca nuevamente en el futuro. ¿Ok? Entonces eso es importante considerando de todo el proceso que lleva las fases de decisión de compra, porque es fundamental para nosotros como eventuales publicistas seguir el proceso psicosocial que lleva al consumidor a materializar esa compra. Su análisis interno, mis necesidades, mis requerimientos, consultar con gente que es consumidora asidua de ese artículo. Luego en ese proceso de análisis, de búsqueda de los beneficios o de los perjuicios, seleccionar el que más se le ajuste a sus necesidades y este alcance de adquisitivo. Y luego su proceso de decisión de compra. Que luego del proceso de decisión de compra, él va a determinar si fue rentable o no fue rentable y si volvería a comprar. Y de allí generamos otras dos vertientes, que sería el posicionamiento del mismo producto respecto a la marca y también si va a ser fiel a partir de ese momento a ese artículo o si sigue alienado a comprar este artículo de una vez en cuando porque la marca que este individuo, este consumidor disfruta, no está dispuesto en los anaqueles por diferentes situaciones. Luego tenemos lo que vienen siendo los factores que influyen en la decisión de compra. Tenemos los internos y tenemos los externos. ¿Cuáles serían los internos? Locales relacionados con el país y el idioma de la gente. Bueno, evidentemente esas son las limitantes cuando son productos más orientados al segmento regional que nacional. Luego tenemos los personales. La experiencia individual determina la toma de decisiones. Es decir, que yo, por ejemplo, como consumidor de café de Arauca, por decir un ejemplo, yo podría hacer mi valoración de qué café me resulta más o menos amargo de sabor o a mi gusto, a mi paladar. Luego tenemos el estilo de vida, decisiones y preferencias que definen el día a día. Eso más que todo depende del poder adquisitivo del consumidor, pero por lo general no es una limitante porque cuando el consumidor quiere un producto de calidad, paga lo que esté acondicionado al mercado. Factores externos. Administrativos. Algunas veces existe la diferencia entre los países a los que pertenecen el cliente y la empresa que proporciona el producto o servicio, como leyes y normas que inciden en el proceso de compra. Bueno, esto es un poco más burocrático, más político, pero siempre es importante documentarse al respecto de que en lo externo, como país o como región donde viva la persona, el consumidor puede estar limitado al acceso de este producto. Luego tenemos los públicos, las recomendaciones dadas por grupo familiar o social. Es como un exploratorio de focus group en un grupo sectario de consumo, probablemente en un local de expendio respecto al café, para darnos en este ejemplo de cuál sería el café que más recomendarían, porque esa persona no encuentra, por ejemplo, Flor de Arauca, que sería el consumidor promedio. Entonces le recomendaría, mire, yo he probado el Arabito y me sirve.
mire, yo he probado el viejito, tampoco es tanto, pero es un café que sintéticamente sabe bien. Y así, propiamente el consumidor determinará en el colectivo cuál sería, por lo menos temporalmente, su decisión de compra. Y luego tenemos los eventos imprevistos, circunstancias que afectan la capacidad adquisitiva del cliente, que ya sería factor país, necesidad o rentabilidad de que yo no puedo comprar, por ejemplo, el de 100 gramos, tendría que comprar uno de 50 gramos cada vez en cuando y el café me lo tomaría yo solo. Cuestiones de factores del individuo como consumidor propio, como consumidor colectivo. ¿Ok? Luego tenemos lo que viene siendo un poquito más representado, esto yo lo voy a anexar en la misma plataforma a nivel gráfico, lo que es el diagrama del flujo del proceso de compra, ¿ok? Importante saber con atención esto, para que luego acordemente vayan haciendo sus preguntas y vamos desglosando una serie de ejemplos adecuados para que se entienda cómo funciona el proceso de compra en el rubro, en el segmento y en el tipo de servicio o producto cuando hay un diferencial con esto, ¿ok? Inicio de compra sería el primer paso. Luego tenemos las necesidades de compras que identifica la necesidad de adquirir un producto o servicio. La investigación, que es una búsqueda sobre la información de productos y servicios disponibles. La decisión de compra del consumidor, que toma la elección. Datos de compra, la solicitud de información del cliente y detalles del pago. La confirmación para la compra, que es la etapa de revisión y validación de compra antes de finalizar el proceso. La satisfacción del cliente valora la experiencia de usuario para recopilar la información relevante y mejorar el flujo de compra. Es decir, en este diagrama de flujo de compra es un poco más exhaustivo, más profundo, que paso a paso o micropaso lleva el proceso de decisión de compra, la retroalimentación en el antes, durante y después el proceso de compra en las expectativas de este individuo como consumidor. Luego tenemos los motivos de desinterés hacia el cliente, que puede ser un perjuicio en lo negativo para el consumidor per se. ¿Ok? Poca interacción, una compatibilidad del producto o servicio o mercado no muy definida, errores del producto, bien sea de fábrica, de tiempo de vida útil, detalles técnicos, etcétera, etcétera. Experiencia del cliente compleja, que el cliente puede que el consumidor no comprenda un poco qué es lo que quiere, y eso es más que todo por la coautoría de la propia marca. Luego, la falta de existencia técnica de atención al cliente. Bueno, cuando no se cuenta con un apoyo de soporte o atención al cliente, para mayor comprensión de qué se trata el producto, qué es lo que quiero, qué expectativas de compra yo tengo. Luego, el costo del producto o servicio es muy alto. Bueno, eso en muchos casos por la clase media, clase baja, poder adquisitivo, factor país, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que vienen siendo las estrategias del proceso de decisión de compra, que nosotros como publicistas tenemos que conocer exhaustivamente cómo logramos materializar la elección de compra, la decisión ya materializada, para luego llegar al posicionamiento y posiblemente a la lealtad del consumidor a esta marca, a este producto, a este servicio. Ok. Estrategias basadas en el precio. Penetración en el mercado y establecer precios bajos para ingresar en el mismo, ¿ok? Siempre cuando un producto es muy innovador o nuevo en el mercado, precisamente regional, se busca un proceso de rentabilidad para el poder adquisitivo bastante rentable. Esto es lo que va a hacer una medición de la parte comercial de la marca hacia el consumidor promedio si hay cierta demanda del mismo. Luego tenemos precios del prestigio, fijar precios altos para posicionar el producto como exclusivo. Es decir, ya esto viene más alienado para marcas establecidas que cuando tienen un producto de gran éxito y sacan, por ejemplo, lanzan una edición limitada de algo, ¿verdad? Se coloca un precio por encima de la media para generar ese impacto. Que bueno, llevado a esto puede generar probablemente en el tiempo permanente que este producto quede por un tiempo ilimitado como parte del catálogo de los productos. Luego tenemos lo que vienen siendo paquetes, descuentos, ofertas y promociones en tiempo limitado. Que bueno, ya esos son incentivos y motivaciones de compra. Y bueno, luego tenemos las estrategias de valor, que es pasar los precios en el valor percibido por el cliente en lugar del costo, producto o servicio. Y la competitiva, que es ofrecer precios competitivos en relación con la competencia por muchos atributos y otros factores. Bueno, siempre atento a cualquier tipo de pregunta o respuesta, mediante se haga por esta vía o ya con este video subido a nuestra plataforma de instrucción online. Ha sido un agrado
bueno, brindarles todo el conocimiento y ante cualquier duda, siempre a la orden en el soporte por vía WhatsApp en diferido o en el horario en la misma disposición de plataforma Saya. Bueno, muchas gracias y bueno, ha sido un gusto y estamos siempre a la orden para ustedes en línea para brindarles todo tipo de aclaratorias, dudas, soporte y siempre atendiéndolos con la instrucción necesaria. Feliz tarde.